Bienvenidos al curso de infecciones de transmisión sexual. Estamos en el segundo módulo. Hoy nos corresponde hablar sobre la imagenología de la enfermedad inflamatoria pélvica originada por la enfermedad de transmisión sexual. Epidemiológicamente es una entidad que va creciendo en frecuencia y se presenta en personas o mujeres en edad reproductiva entre los 15 y 25 años de edad. Se origina por una complicación de origen polimicrobiano de transmisión sexual que puede originar en los órganos reproductores u órganos pélvicos femeninos un daño permanente o no permanente de estos órganos, según la virulencia del agente patógeno. Se dice que el 15% de las mujeres en edad fértil han tenido como mínimo un episodio leve de enfermedad pélvica inflamatoria. El 30% de los casos de esterilidad y el 50% de los casos de embarazo ectópico se le atribuye a la enfermedad pélvica inflamatoria. Las secuelas que puedan originarse a corto, mediano o largo plazo va a depender única y fundamentalmente de la virulencia del agente agresor, pero por lo general van a originar un dolor pélvico de tipo crónico, infertilidad y recurrencias de embarazos ectópicos. Entre los factores de riesgo para originarse la enfermedad pélvica inflamatoria, pues tenemos en primer lugar mujeres que han tenido una actividad sexual precoz. En segundo lugar, mujeres con múltiples parejas sexuales. En tercer lugar, dispositivos intrauterinos colocados de larga data, frecuencias de duchas vaginales, cirugías previas, ya sean ginecológicas o no ginecológicas, el uso de instrumentación uterina y la incidencia de abortos a repetición. La enfermedad de transmisión sexual es una infección que se propaga de una persona a otra a través de la actividad sexual, ya sea por vía vaginal, anal u oral. Como les dije, es una enfermedad polimicrobiana, ¿verdad?, que según el agente patógeno puede originar alteraciones leves, moderadas o severas de los órganos pélvicos. Entre las bacterias que mayormente ocasionan este tipo de enfermedad tenemos la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis, pero no vamos a dejar de mencionar los Streptococcus, la vaginosis bacteriana, el Mycoplasma vaginalis y entre los herpes, el herpes del papiloma humano, el herpes simple y el del inmunodeficiencia adquirida. Muchos de estos gérmenes pueden originar sintomatología a largo plazo o presentar una sintomatología muy leve que pasa desapercibida, o en algunos casos la virulencia es tan baja que llegan a ser asintomáticos y conseguimos los hallazgos de enfermedad inflamatoria pélvica a través de una consulta control en la paciente.
En otros casos, donde la virulencia del patógeno es mayor, podemos conseguir casos que la infección se presente o se manifieste entre el día 1 y 14 del contagio, o en casos más rápidos, entre los 5 y 7 días posterior al contagio. La enfermedad inflamatoria pélvica es un síndrome clínico infeccioso del tracto genital superior, que generalmente es el resultado de una infección ascendente desde la cúpula vaginal, traspasando las barreras de protección a nivel del cuello uterino y del moco cervical y ascendiendo por vía linfática hacia los órganos pélvicos. Cuando estas bacterias ascienden hacia los órganos pélvicos y según el lugar donde ellas se localicen, vamos a tener la inflamación. En el caso de que contagien o se inflame el endometrio, lo vamos a llamar endometritis. En el caso, la enfermedad inflamatoria pélvica es una enfermedad o un síndrome clínico infeccioso del tracto genital superior femenino, que resulta de un proceso infeccioso que asciende desde cúpula vaginal, traspasando las barreras de protección que se tienen a nivel del cuello uterino y del moco cervical. Al verse alterado esta barrera de protección, estas bacterias o estos patógenos ascienden por vía linfática y según el lugar donde se ubiquen, vamos a tener la infección, ya sea en el endometrio, endometritis, en las trompas uterinas, salpingitis, en los ovarios, oforitis. Y ya cuando hay un complejo más agresor del patógeno que comprometa trompas y ovarios, ya se van a formar los complejos o abscesos tubováricos, compromiso de los parametrios, parametritis, y en casos mucho más severos ya puede haber hasta un compromiso del peritoneo y se pueden complicar con peritonitis pélvica. La patogenia, pues en primer lugar vamos a tener las relaciones sexuales, ¿verdad? En segundo lugar, instrumentaciones uterinas, cambios hormonales durante la menstruación, menstruaciones retrógradas hacia las trompas uterinas del peritoneo. En este caso particular, pues es la menstruación, en vez de el endometrio descamarse a través del cuello uterino hacia la vagina, hacen un ascenso de descamación, pero hacia las trompas uterinas. Y esto origina la salida de esa sangre hacia el peritoneo y forman los llamados endometriomas peritoneales. Factores de potencial virulencia, pues hay organismos patógenos, como les dije anteriormente, que pueden originar mayor compromiso del órgano y por lo tanto es mucho más grave la enfermedad pélvica en ciertas particularidades de las personas que hablaremos posteriormente. Entre las manifestaciones clínicas de una enfermedad inflamatoria pélvica, pues vamos a tener una triada clásica que es dolor pélvico, fiebre y leucocitosis. Y como les dije anteriormente, pueden en algunas ocasiones pasar desapercibidas, ser asintomáticas o una sintomatología leve que no le damos mayor importancia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en casos muy particulares pues va a haber un cuadro de abdomen agudo de dolor
y que en el 95% de los casos se va a caracterizar por la presencia de un dolor agudo en el vientre o en la región del hipogástrico. Esas son las manifestaciones clínicas de sospecha ante una enfermedad inflamatoria pélvica. El dolor pélvico crónico es un dolor que se manifiesta en las personas portadoras de enfermedad inflamatoria pélvica de una manera que es un dolor que es intermitente, que puede ser leve, que es en forma de calambre, que es difuso, la persona no precisa un sitio específico del dolor a nivel del vientre bajo, y es un signo que nos está indicando de que hay una alteración en uno o en varios órganos de la cavidad pélvica. Este dolor pélvico crónico o este signo clínico de dolor pélvico crónico es muy característico en la enfermedad inflamatoria pélvica y se debe a la presencia de adherencias originadas por estos organismos patógenos, que se forman adherencias a nivel de los órganos pélvicos, afectando la movilidad de estos órganos pélvicos, y la paciente nos va a referir la presencia de dolor al tacto cuando se está haciendo un examen ginecológico, o nos va a referir este tipo de dolor al tener relaciones sexuales. Entonces, ante esta sospecha de un dolor pélvico crónico que ha sido leve, intermitente, en forma de calambre y no específico, pues tenemos que recurrir a la parte de la imagenología, porque debe estar pasando algo allí en endometrio, en trompas o en ovarios que sean indicativos de una enfermedad pélvica inflamatoria. Hay una clasificación de la gravedad de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es una clasificación clínica, sin embargo va muy de la mano con la parte de la imagenología. Se va a clasificar en enfermedad inflamatoria pélvica grado 1 leve, grado 2 moderada o grado 3 grave o severa. La grado 1, que es la leve, pues es un proceso que puede pasar inflamatorio de tipo leve, incluso asintomático, donde no se palpa ninguna masa anexial. Es un abdomen que es depresible, que es blando y no hay signos de irritación peritoneal. Y cuando hacemos el ultrasonido no conseguimos presencia de ningún tipo de alteración inicial de una enfermedad inflamatoria pélvica. El grado 2 o moderado, ya aquí hay una complicación, ya podemos conseguir una masa anexial palpable que puede involucrar trompas y ovario, se puede estar formando un complejo o un absceso tubovárico, y por supuesto que ya hay signos de irritación peritoneal. Imagenológicamente podemos conseguir trompas muy dilatadas con presencia de pus, muchas adherencias, que están explicando el cuadro clínico de irritación peritoneal. Y el grado 3, que es la grave o severa, esta ya hay un toque desde el punto de vista clínico más grande. Hay leucocitosis, hay un abdomen agudo médico bastante importante, y ya aquí cuando es grado 3, grave o severa, ya debemos tener en cuenta de que la enfermedad inflamatoria pélvica puede estar diseminándose o involucrando otras estructuras de la cavidad pélvica, que el acceso tubovárico se pudo haber roto, ¿verdad?, hacia cavidad,
y puede estar originando una peritonitis y ya probablemente la paciente tenga alteraciones de tipo sistémicas. Debemos tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria pélvica con otro tipo de patologías inflamatorias que se presenten con una clínica o una sintomatología similar. El diagnosticar una enfermedad inflamatoria pélvica no es fácil, debe ir muy agarrado de la mano con una buena exploración ginecológica, con exámenes de laboratorio y con la parte imaginológica, un buen interrogatorio de la paciente, etc. Debemos tener en cuenta que al tener nosotros la sospecha de una enfermedad pélvica inflamatoria, pues también debemos hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías que desde el punto de vista gastrointestinal podemos mencionar apendicitis, diverticulitis, colecistitis, gastroenteritis. Desde el punto de vista urológico, pielonefritis y crisis renoureteral o cólico nefrítico. Y desde el punto de vista ginecológico, con embarazos ectópicos, abortos sépticos y torsión de ovario. Porque este tipo de patología, desde el punto de vista gastrointestinal, urológico y ginecológico, porque también involucra estructuras a nivel de la cavidad pélvica y origina una clínica muy aguda de dolor a nivel abdominal bajo. Entonces ahorita sí vamos a empezar a hablar desde el punto de vista imaginológico de la enfermedad inflamatoria pélvica. Tenemos 3 herramientas fundamentales para la exploración y el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica. Contamos con el ultrasonido, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. El ultrasonido pues es un estudio de imaginología que es inocuo, no es invasivo, lo podemos repetir cuantas veces sea necesario, es de bajo costo. Tenemos la ventaja de que a través del estudio de ultrasonido podemos ver la imagen en tiempo real, con movimiento, podemos aplicar el Doppler color y el Doppler pulsado para poder visualizar si la estructura o la inflamación que hay allí está o no vascularizada. Se puede repetir cuantas veces sea necesario para el seguimiento del tratamiento antibiótico terápico en las pacientes, etc. Y por lo tanto se ha considerado que es como el instrumento imaginológico de elección para la exploración en unas salas de urgencia de la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero a su vez, pues también contamos con otras herramientas imaginológicas como son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Estas 2 modalidades o herramientas imaginológicas no las vamos a utilizar todo el tiempo ni son la técnica de elección para la exploración. La vamos a utilizar en casos particulares. ¿Por qué motivo? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Primero, el alto costo de estos estudios imaginológicos. Segundo, no se pueden repetir a cada momento como se puede repetir un ultrasonido para el seguimiento de la enfermedad inflamatoria pélvica. Tercero, se tiene que administrar tanto en tomografía como en resonancia un medio de contraste endovenoso, que en el caso de la tomografía es un medio de contraste yodado hidrosoluble, y en el caso de la resonancia magnética nuclear es el gadolínio.
para poder visualizar estructuras de la cavidad pélvica. Nunca se deben hacer estudios simples, siempre obligatoriamente son contrastados con estos medios de contraste que les acabo de mencionar. Otra cosa que deben tener en cuenta, como ya les acabo de mencionar, que el ultrasonido va a ser el método de elección, ¿verdad?, para la exploración de la enfermedad pélvica, la enfermedad pélvica inflamatoria. La tomografía y la resonancia magnética la vamos a dejar para casos particulares que tengamos que explorar la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cuáles son esos casos particulares? Cuando tengamos dudas diagnósticas ante las imágenes ecográficas, cuando queramos ver la extensión de la enfermedad en la cavidad pélvica, cuando queramos ver si hay algún tipo de complicación con algún órgano adyacente de la cavidad pélvica fuera del contexto ginecológico, cuando queremos ver si hay complicaciones con los uréteres, con la vejiga y con el recto. Y cuando veamos que a pesar de un tratamiento antibiótico terápico adecuado, la paciente no ha tenido una buena respuesta al tratamiento terapéutico, tenemos que ver qué está sucediendo en cavidad pélvica. Entonces, tanto la tomografía axial computarizada como la resonancia magnética, pues la vamos a dejar para esos casos particulares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que el primer método de ecografía, el primer método de exploración es la ecografía. Esta ecografía se puede realizar tanto por vía suprapúbica con vejiga llena como por vía transvaginal. Ahorita hablamos un poquito de las ventajas de este tipo de ecografía. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética la vamos a dejar para casos puntuales de complicaciones de la enfermedad inflamatoria pélvica. Y claro, por supuesto que siempre debe haber una correlación ecográfica, tomográfica, ecográfica con resonancia magnética. Entre las técnicas ecográficas, quiero aclarar que hay una ecografía que se hace por vía abdominal suprapúbica con vejiga llena y hay una ecografía que se hace por vía transvaginal que no necesita llenar vejiga. ¿Qué ventajas tiene la ecografía abdominal con vejiga llena? Que nos va a dar una visión global, ¿verdad?, de todas las estructuras pélvicas y podemos definir qué está originando el dolor en ese momento, pero qué limitantes o qué desventajas vamos a tener que la paciente obligatoriamente tiene que tomar agua. Y ante una etapa aguda de dolor, que tenga vómitos, que tenga náuseas, no vamos a poder planificar completamente la vejiga. Se van a interponer gases, ¿verdad? Y vamos a tener una baja o poca visualización de los órganos pélvicos. Sin embargo, para eso acudimos a la ecografía transvaginal, que no necesitamos que tiene vejiga, se introduce la cánula a través de la vagina, llegamos más cerca a cavidad pélvica y nos va a dar una mejor definición de los órganos en movimiento en tiempo real y podemos precisar hasta en un 80% con muy buena certeza diagnóstica qué es lo que está sucediendo aquí, originando el cuadro de dolor. ¿Qué desventajas tiene? Pues que al introducir la cánula, que es el transductor, la paciente si tiene un dolor le va a ser molesto, le va a ser incómodo,
Otra desventaja de la ecografía transvaginal es que no nos da un campo amplio de visión, sino un campo limitado de visión, y ante grandes masas anexiales no las vamos a poder visualizar completamente. Pero sin embargo, eso se puede manejar haciendo un ultrasonido suprapúbico donde veamos el campo global de visión y luego corroborarlo a través de vía transvaginal, donde vemos una mejor definición de la imagen y de los órganos pélvicos. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos para trabajar con ecografía transvaginal, pues le vamos a mencionar que son transductores de alta frecuencia con una mejor resolución que nos ayuda a visualizar con mayor detalle el órgano pélvico. Otra, que la exploración se hace, como les dije anteriormente, con vejiga vacía. No hay necesidad de que la paciente tome agua para llenar vejiga. Se puede realizar en pacientes obesas. Otra desventaja que tenemos con la exploración suprapúbica es que en pacientes obesas, por la grasa que hay en el panículo adiposo, perdemos nitidez de la imagen a nivel de los órganos pélvicos. Otra ventaja de la ecografía transvaginal, que los úteros que se encuentran en retroversión los podemos visualizar bien. Por vía suprapúbica nos cuestan poco. Hay una mejor distinción de las masas anexiales con respecto a que si es una masa o es una asa intestinal dilatada, y el mayor detalle de las características internas de la lesión, si es quística, es sólida o es ecomixta, tanto de contenido sólido como de contenido quístico. Entonces, antes de hablar un poquito de la parte ecográfica de la cavidad pélvica, pues quiero mencionarles que los órganos de la cavidad pélvica van a estar constituidos por el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. El útero pues es un órgano único, ¿verdad?, que se encuentra ubicado entre la vejiga y el recto. En las mujeres nulíparas mide aproximadamente 8 centímetros, en las mujeres multíparas mide aproximadamente 10 centímetros. Él está conformado por 3 capas, una capa interna que es el endometrio, una capa intermedia que es el músculo propio del útero que es el miometrio, y una capa externa que lo recubre, que es la serosa. Debemos tener en cuenta que el endometrio, que es la capa interna del útero, es una capa que estructuralmente cambia su configuración a través del ciclo menstrual, que lo voy a mencionar posteriormente para que lo tengan en cuenta. También el útero pues está conformado por un fondo uterino, por un cuerpo uterino, por un cuello uterino. Las trompas pues son 2 imágenes tubulares bilaterales, seromembranosas, de aproximadamente entre 11 y 15 centímetros de longitud, que están divididas en porciones, una porción intramural, una porción ísmica, una porción ampular y una porción fibrilar. La porción proximal de la trompa va a estar en contacto, ¿verdad?, con el cuerno uterino, y la porción distal de la trompa va a estar en contacto con el polo superior del ovario, ¿verdad? También debemos tener en cuenta que son móviles y deben ser permeables.
Los ovarios son también dos estructuras ubicadas en la fosita ovárica que se encuentran más o menos paralelas a la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Son dos estructuras ovoideas, ¿verdad? Que el polo superior del ovario está en contacto con la trompa uterina y el polo inferior del ovario está en contacto con el útero a través del ligamento útero-ovario. Y la vagina es una estructura membranosa que está por debajo del cuello del útero, ¿verdad? Que ella cumple con la función de ser la porción inferior del canal del parto, ¿verdad? Es también canal para que baje la menstruación, ¿verdad? Y sirve como receptor en el momento del pene, en el momento del coito. Entonces, básicamente, pues, debemos tener en cuenta que estos son los 4 órganos fundamentales de la cavidad pélvica. Sin embargo, hay otros órganos que también están identificados en cavidad pélvica, como es la vejiga, el recto, los uréteres y la uretra. Bueno, ya hablando de esto, de lo que es el útero, ¿verdad? Debemos tener en cuenta, les vuelvo a mencionar, que es muy importante que ustedes sepan que de todas estas estructuras, el microorganismo se puede alojar en cualquiera de ellas. El microorganismo que puede originar la enfermedad pélvica inflamatoria se puede alojar en endometrio, se puede alojar en trompa, se puede alojar en ovario y originar la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Pero antes de comenzar a hablar en sí de la enfermedad inflamatoria pélvica, quiero hacerles mención de lo que yo les dije anteriormente del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero que cambia estructuralmente según la fase del ciclo menstrual. Entonces quiero dejarles por entendido de que el endometrio anatómicamente, desde el punto de vista ecográfico, debemos tener presentes cómo es para poder saber si está patológico o no patológico, o afectado o no afectado en la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces el útero, como ya le dije, se aloja en la pelvis verdadera. Por delante del útero está la vejiga, por detrás del útero está el recto circular. Él va a tener una posición variable y según la posición que tenga va a estar en anteversoflexión o en retroversoflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que el contacto del fondo uterino está hacia la vejiga, es en anteversoflexión, y si el fondo uterino está en contacto con el recto, está en retroflexión. La mayoría de las veces lo vamos a conseguir en anteversoflexión, la mayoría de las veces. Se ha tirado hacia la vejiga, ¿verdad? El tamaño va a variar según la edad de las pacientes, según el ciclo hormonal y según la cantidad de partos que tenga la paciente. Y como ya les dije anteriormente, pues está conformado por esas 3 capas, la capa endometrial, miometrial y serosa. Entonces, en la lámina número 18 de la presentación, vamos a conseguir en el primer cuadro un útero hecho con ultrasonido transvaginal, donde el fondo uterino está hacia adelante, ¿verdad? Hacia vejiga, y sería en anteversoflexión, que es como yo les dije anteriormente, que la mayoría de las veces lo vamos a conseguir así. En el segundo recuadro
el fondo del útero no va a estar posicionado hacia vejiga, sino hacia recto, y sería en retroflexión. Y en algunos casos, muy pocas personas lo van a tener indiferente. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra ubicado a nivel de la línea media del fondo uterino. No está ni hacia adelante ni hacia atrás, y ahí hablaríamos de una posición indiferente. Desde el punto de vista tomográfico y de resonancia magnética, también ubicamos posición, tamaño del útero, ¿verdad? A través de cortes axiales, sagitales, podemos ubicar el útero, pero en la lámina número 19 vamos a observar un útero, en la primera fotografía, un útero que es hiperintenso, ¿verdad? El miometrio o el músculo es hiperintenso, y en el medio una línea endometrial que es hipointensa, ¿verdad? La vamos a ver en condiciones normales anatómicas por tomografía. Por resonancia magnética, la mayoría de las imágenes de los órganos pélvicos las vamos a ver mejor en cortes de resonancia magnética en un tiempo de imagen T2. No nos vamos a meter ahorita para explicar qué es un T1 o T2, porque eso sería otra clase, pero para que ustedes sepan que se ven mejor los órganos pélvicos en cortes tomográficos en T2, va a ser al contrario que la tomografía. El endometrio se va a ver hiperintenso, o sea, como una línea blanca, y el miometrio hipointenso. Acuérdense que les dije que tanto la tomografía axial computarizada como la resonancia magnética deben ser administrados medio de contraste. En corte simple no logras ver absolutamente nada. Estas imágenes que tienen en el slide número 19 es con medio de contraste. Les voy a hablar rapidito sobre las fases endometriales, porque el endometrio es una estructura interna, una capa interna del útero que ya cambia estructuralmente a través del ultrasonido que se puede visualizar según el ciclo menstrual. Cuando estamos en una fase menstrual, que es la descamación del endometrio en forma de menstruación, vamos a conseguir una línea ecogénica muy delgadita, porque ya se ha descamado todo el endometrio, que por lo menos mide 4 milímetros de espesor. Una vez pasada la menstruación, vamos a entrar en una fase proliferativa que va a estar estimulada por los estrógenos, y el endometrio comienza a engrosarse para comenzar el siguiente ciclo menstrual. Entonces va a haber una fase proliferativa temprana, va a haber una fase proliferativa tardía. La temprana, el grosor endometrial va entre 6 y 8 milímetros. En la proliferativa tardía, que va a ser posovulatoria, ya se comienza a engrosar y va a llegar más o menos a un grosor entre 10 y 12 milímetros. Luego vendría una fase secretora que va a llegar hasta 14, 16 milímetros de espesor, que es cuando él ya está otra vez preparándose con su mayor grosor para la siguiente inflamación menstrual, ¿sí? Esto en una mujer en etapa productiva. En una etapa posmenopáusica, el endometrio no tiene cambios estructurales porque ya no hay afluencia hormonal ni de estrógenos ni de progesterona, y siempre en una mujer posmenopáusica es un endometrio que se debe ver completamente delgado, no grueso,
y no debe superar los 5 milímetros de espesor porque ahí ya no hay estímulo hormonal. Cuando la paciente está posmenopáusica y comenzamos a ver un endometrio que esté grueso, ahí ya podemos pensar en una hiperplasia endometrial y obligatoriamente hay que hacer biopsia, que eso sería otro tema de conversación, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta que estos cambios estructurales endometriales se dan solo y únicamente en la paciente que tenga su fase reproductiva o esté premenopáusica. Y en la posmenopáusica estructuralmente no cambia ese endometrio. Desde el punto de vista ecográfico en la lámina 21, pues estamos observando lo que le acabo de mencionar, cómo vemos el endometrio en una fase proliferativa precoz, en una fase proliferativa tardía, en una fase secretora y en una fase menstrual, para que ustedes tengan una idea de cómo se comporta el endometrio en estas 4 fases. Ahora sí, una vez teniendo en cuenta el endometrio, cómo se comporta estructural y funcionalmente en condiciones normales, vamos a empezar a hablar de la patología inflamatoria pélvica que afecta el endometrio. El endometrio, al estar afectado por esta enfermedad inflamatoria pélvica y por estas bacterias que, como le dije anteriormente, una de las más comunes es la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis a través de la infección de transmisión sexual, el endometrio es uno de los que más se afecta y los que como con mayor frecuencia vemos alterados a través de una enfermedad inflamatoria pélvica. Sin embargo, no solo las enfermedades inflamatorias pélvicas pueden originar la endometritis, también hay otras patologías como son endometritis posparto, posinstrumentación, ¿verdad? Algunas menstruaciones cuando son muy severas también pueden originar endometritis. El endometrio se va a empezar a poner grueso, no vemos los cambios funcionales que les acabo de mencionar, va a ser un endometrio que es grueso, que es irregular y que se comienza a separar esa capa endometrial por la presencia de un líquido inflamatorio tipo seroso o seropurulento en la enfermedad inflamatoria pélvica. Y la dilatación de esa luz endometrial pues nos indica que hay un proceso inflamatorio pélvico que se llama endometritis. Que vamos en la lámina número 23, les muestro de manera esquemática cómo se inflaman las paredes del endometrio, cómo se separan esas láminas para llenarse de esa colección líquida y cómo en algunas personas hasta se pueden formar, si no son tratadas a tiempo, adherencias dentro del endometrio, que eso ya es lo que, esas adherencias es lo que conlleva a la larga a lo que les mencioné anteriormente del dolor pélvico crónico, ¿sí? Desde el punto de vista imagenológico, quiero demostrarles cómo en la primera lámina, estamos en la lámina número 24, en la primera imagen vemos un endometrio que está grueso, que está perdiendo su contorno nítido, se está volviendo irregular y que dentro de la luz endometrial ya comenzamos a ver una pequeña línea anecoica que se insinúa hacia el fondo del útero, que es la formación de esa colección hemática o serosa de tipo inflamatorio. Si dejamos evolucionar la endometritis, pues ya vemos la deformidad completa del endometrio con una línea anecoica de tipo inflamatoria más prominente dentro del endometrio, que ya vemos cómo separa por completo la luz del endometrio.
En algunos casos particulares, cuando la endometritis es más avanzada, podemos observar aquí donde hay unas puntas, en una imagen donde hay unas puntas de flecha blanca, podemos observar ya presencia de detritus inflamatorios y pus dentro de la luz endometrial. Y en otros casos más avanzados, la presencia de esa pus y de ese detritus inflamatorio ya saliendo del endometrio hacia lo que es el cuello del útero. Esa es la progresión leve, moderada y severa de las endometritis desde el punto de vista ecográfico. Ahora, desde el punto de vista tomográfico, una vez visualizada por ultrasonido esa presencia de esa secreción seropurulenta dentro de la cavidad endometrial, la podemos verificar o corroborar a través de la tomografía para ver si no hay otro grado de compromiso o extensión de esa enfermedad pélvica inflamatoria. En este corte tomográfico de la lámina número 25 observamos que está la colección serohemática dentro de la cavidad endometrial y ya está empezando a haber un compromiso del tejido adyacente a nivel del miometrio, o sea que puede estar progresando ya el proceso inflamatorio endometrial, comprometiendo el músculo o la segunda capa intermedia del útero, que es el miometrio. Las trompas uterinas, pues como les mencioné, son dos imágenes tubulares, ¿verdad? A cada lado del útero. Cuando ellas se inflaman, comprometen todas las porciones de la trompa uterina, las que les mencioné anteriormente, intramural, bicampular y condyular. La trompa uterina se dilata, se engruesa y se origina el proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede ser unilateral o bilateral y es la llegada de este microorganismo patógeno por vía linfática desde el cervix, pasando por el endometrio y ahora está comprometiendo la trompa. Desde el punto de vista ecográfico, pues vamos a ver que se produce un engrosamiento también de la mucosa, se originan pliegues tubáricos dentro de la luz, hay una importante dilatación del calibre y la trompa pierde su movilidad, más no su permeabilidad. Para nosotros poder corroborar el hallazgo de si la trompa está dañada pero permeable, es otro estudio especial que se hace que se llama histerosonografía. Entonces, ecográficamente, pues la salpingitis, vamos a ver una trompa que está dilatada, que está engrosada su mucosa, que está con un contenido interno de tipo anecoico, que es el proceso inflamatorio. La visualizamos muy bien a través de la vía transvaginal. Podemos corroborar que hay líquido dentro de la trompa y los hallazgos característicos y precisos de una salpingitis por vía ecográfica es que haya un contenido anecoico dentro de la trompa, que haya a veces presencia de pequeñas imágenes licorrefringentes, que pueden haber presencia de pus dentro de la trompa y la presencia de pliegues incompletos que se originan por el mismo enrollamiento de la trompa sobre su propio eje. Se van formando unos pliegues o unos septos o tabiques incompletos dentro de la trompa. Pero hay un signo radiológico característico que es el signo de la rueda dentada, que son pequeños pliegues que se forman alrededor de la parte interna de la trompa que simulan una rueda dentada.
Y al nosotros visualizar ecográficamente ese signo, eso es indicativo de una salpingitis. Entonces, en la lámina número 29 podemos apreciar esos septos o esas calificaciones incompletas que son indicativos del signo de la rueda dentada, ¿sí? Podemos visualizar septos también grandes, gruesos, por el mismo enrollamiento de la trompa. Podemos observar que la trompa se pierde su movilidad y se comienza a adherir completamente al útero. Y desde el punto de vista tomográfico, pues también aquí tienen una imagen donde vemos que la trompa está completamente dilatada, llena de líquido y se está adheriendo por el mismo proceso inflamatorio hacia el útero. El Pio-Salping es una complicación del hidrosalping, igualito es una trompa dilatada, ¿verdad? Llena de líquido, pero se comienza a formar una masa abscesada llena de pus dentro de la trompa, que la visualizamos como una masa parauterina grande que puede ser palpable. Y por supuesto, en el caso del Pio-Salping, pues la paciente tiene una sintomatología más marcada de leucocitosis, de un abdomen agudo bastante severo. Puede presentar al ser palpada el vientre o el hipogastrio no tolere, y hay signos de irritación peritoneal. Cuando llegan a complicarse la salpingitis con Pio-Salping. Debemos tener en cuenta que hay personas que lamentablemente pueden cursar con hidrosalping y a su vez Pio-Salping. Ahí también el cuadro es más agudo, más doloroso. Ya ahí estaríamos hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica grado 3 severa, ¿verdad? Desde el punto de vista ecográfico observamos una trompa dilatada que ya ha perdido completamente su morfología. Observamos la presencia, como en la lámina número 31, una trompa que está llena de líquido, o sea, de contenido anecoico, y a su vez en su interior tiene una imagen ecorefringente, que es la presencia de pus dentro de la trompa. En esos casos particulares, como le dije, para poder valorar la extensión o complicación de la enfermedad, se manda a hacer la tomografía, y la tomografía pues nos corrobora el diagnóstico ecográfico de la presencia de pus dentro de la trompa, donde está la flecha amarilla en la lámina número 31, nos está corroborando la presencia de una trompa dilatada, de paredes engrosadas, con presencia de pus en su interior, que puede estarse comenzando a formar una de las principales complicaciones de las enfermedades pélvicas inflamatorias, que es el absceso tubular. Lo hablaremos más adelante. Con respecto a la inflamación del ovario, quiero hacer un previo donde les voy a comentar que igual que el endometrio, ¿verdad?, donde vemos cambios estructurales según el ciclo menstrual, en los ovarios pues también sucede lo mismo. Desde el punto de vista ecográfico, según la fase del ciclo menstrual que se encuentre la mujer, ecográficamente vamos a ver cambios estructurales a nivel de los ovarios. En la ovulación pues la vamos a dividir en una fase folicular y una fase lútea. La fase folicular vamos a ver un ovario que está de tamaño normal y que está empezando a formar múltiples folículos en su interior, que se ven como pequeñas imágenes foliculares redondeadas anecoicas menores a 3 milímetros. Luego vendría la fase ovulatoria, donde el folículo que maduró pasa a ser el folículo que se rompe durante la ovulación, ¿verdad? Y luego vendría la fase lútea, donde el ovario va perdiendo
todos sus folículos para entrar a la fase menstrual. Entonces quería comentarles brevemente esta lámina de que también vamos a ver cambios estructurales en condiciones normales en los ovarios para poder entender la patología de la oforitis en el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica. La anatomía ecográfica normal del ovario, pues como les mencioné, son dos imágenes mucoides que se encuentran bilateralmente, más o menos a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. En la fase folicular temprana también se divide en fase folicular temprana y folicular tardía. En la folicular temprana vamos a tener un estroma ovárico con escasos folículos ovulatorios en el interior del estroma ovárico, y en la fase folicular tardía vamos a tener múltiples folículos ováricos, que uno es el que va a madurar para la ovulación. Y la fase lútea pues es el cuerpo amarillo que se va a degenerar, ¿verdad? Para posteriormente ya venir la menstruación. Eso desde el punto de vista ecográfico normal. Por tomografía, pues igualito, tiene que ser administrado en medio de contraste. Se visualizan también esos cambios estructurales, funcionales dentro del ovario. Con la resonancia magnética también observamos esos cambios estructurales, pero como les menciono, siempre administrando medio de contraste. En tomografía o resonancia simple no se visualizan. Debemos tener en cuenta si la enfermedad inflamatoria pélvica está ocurriendo en una paciente premenopáusica o posmenopáusica. En la paciente premenopáusica pues tenemos que tener en cuenta de que hay esos cambios estructurales y ver en qué fase del ciclo menstrual está el ovario para ver si la presencia de esos folículos quísticos están o no presentes durante el ciclo menstrual. En la paciente posmenopáusica pues son ovarios que están completamente sin flujo o estímulo hormonal y ya no producen folículos y ya los vemos como ovarios pequeños, pero también se pueden inflamar con una enfermedad de transmisión sexual. La evolución ecográfica de los ovarios en la enfermedad inflamatoria pélvica, pues les doy un dato. Son los ovarios los últimos que se contaminan con una enfermedad inflamatoria pélvica. Ellos son como muy nobles y son muy resistentes a que se contagien con una enfermedad inflamatoria pélvica, a menos que la enfermedad haya avanzado, haya progresado, y también depende del agente patógeno y la virulencia del agente patógeno. Sin embargo, cuando llegan a estar afectados, que es la llamada oforitis, ecográficamente vamos a ver unos ovarios que van a estar aumentados de tamaño, de bordes irregulares, de márgenes mal definidos, y eso nos puede orientar a una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? La reacción inflamatoria origina un aumento del volumen del ovario, un engrosamiento del estroma y a una presencia persistente de folículos quísticos en su interior, que se van a ubicar en forma periférica alrededor del estroma ovario, y aquí vamos a tener otro signo característico de enfermedad inflamatoria pélvica, que como en las trompas de Falopio es el signo de la rueda dentada, aquí en los ovarios es el signo de la cuenta del rosario. ¿Por qué? Porque los quistes que se forman por el mismo proceso inflamatorio dentro del ovario van a ser periféricos y secuenciales igual a la camándula de un rosario. Entonces, en la lámina número 36 van a conseguir la imagen ecográfica del signo de la cuenta de rosario para que
no se les olvide. Entonces, ya hablando de manera particular de cada órgano pélvico afectado por la enfermedad inflamatoria pélvica, deben tener en cuenta que el endometrio es el principal órgano o parte del órgano del útero que se afecta con mayor frecuencia y que el ovario es uno de los últimos que se afecta de la enfermedad inflamatoria pélvica. Ya al saber este tipo de inflamación de los órganos pélvicos, debemos también insistir en la enfermedad inflamatoria pélvica avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad inflamatoria que ya ecográficamente vamos a ver un absceso tubovárico, ya hay una pérdida completa de la morfología del útero, del trompo del ovario, ya se empieza a formar como una gran masa anexial que compromete el útero, compromete la trompa. No podemos distinguir ni por ninguna vía, ni ecográfica, ni tomográfica, ni resonancia magnética, qué órgano es el que está comprometido, porque se forma como un gran plastrón de todos los órganos que en algunas oportunidades pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una neoplasia maligna, ¿sí? Enfermedad inflamatoria pélvica, neoplasia maligna. Entonces la vamos a observar como unas grandes masas loculadas, complejas, que afecta principalmente la trompa uterina y el ovario. ¿Por qué se origina esto? Por un avance que no se ha tratado o no se ha diagnosticado a tiempo de un piosalgia. ¿Qué es un piosalgia? Lo que les dije anteriormente, la presencia de pus dentro de la trompa uterina. Entonces, allí es cuando nosotros obligatoriamente sí tenemos que recurrir a unas herramientas imaginológicas de técnicas más avanzadas, como es la tomografía y la resonancia magnética, para ver que ese complejo o ese acceso tubovárico no esté involucrando recto, no esté involucrando vejiga, no esté involucrando otros tejidos adyacentes de la cavidad pélvica, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta de que también si lo dejamos avanzar, ese acceso tubovárico puede terminar en una peritonitis y comprometer la vida de la paciente. Esa enfermedad pélvica inflamatoria, pues son grandes masas, como le dije, que se encuentran a nivel de la cavidad pélvica. Son masas que son grandes, que pueden llegar a comprimir vejiga, pueden llegar a comprimir recto, pueden llegar a comprimir los uréteres. Al comprometer los uréteres, no hay una buena salida de la orina que fluye a través del riñón, y en algunas oportunidades pues podemos conseguirnos con la sorpresa al hacer la tomografía de que ya vemos riñones hidronefróticos dilatados y comprometidos. La evolución ecográfica del acceso tubovárico, pues la vamos a dividir en dos. Un complejo tubovárico, que es la progresión de la enfermedad de la trompa, que progresa hacia el ovario, que se adhiere la trompa con el ovario, va perdiendo la morfología, y ahí podemos empezar a hablar de un complejo tubovárico. La evolución de ese complejo tubovárico nos va a llevar a un acceso tubovárico, que es donde vamos a ver la gran masa a nivel de la cavidad pélvica, toda distorsionada, y ya no podemos diferenciar qué es útero, qué es ovario, qué es trompa, y es imposible identificar por ultrasonido, y obligatoriamente en esos casos particulares ya se tiene que hacer obligatoriamente la tomografía o la resonancia magnética nuclear. En la lámina número 40 les estoy demostrando por ultrasonido
una imagen compatible con un acceso tubo-ovárico, una masa grande, ¿verdad? De contenido anecoico, que se adhiere al útero, ¿verdad? Que distiende la trompa, que se pierde por completamente la morfología completa de los órganos de la cavidad pélvica, y que, como le digo, a veces son tan feas, tan distorsionantes, tan dismórficas esas masas pélvicas, que en algunos casos nos hacen hasta sospechar que pudiera ser un cáncer, ¿no? En esos casos es cuando pues, hay que recurrir a la tomografía o a la resonancia magnética para poder determinar si es una cosa u otra. En la lámina número 41 les estoy mencionando la progresión del complejo tubo-ovárico hacia un acceso tubo-ovárico. El complejo tubo-ovárico es la adherencia, como les dije, de la trompa con el ovario. Y ya el acceso tubo-ovárico es la deformidad completa de todos los órganos pélvicos, incluso hasta en algunas oportunidades puede comprometer recto y vejiga. Todo se forma como una masa compleja de la cavidad pélvica, donde vamos a ver una masa multilobulada con septos en su interior, bordes irregulares, ecos internos en su interior, que es indicativo de que hay un proceso de detritus, de pus inflamatorio dentro de la masa. Les menciono nuevamente, se pierde por completo toda la morfología y la arquitectura de los órganos pélvicos, sobre todo trompa y ovario. Y como le digo, pueden ser confundidas con otro tipo de masas anexiales tipo neoplasia. Desde el punto de vista tomográfico, en la lámina 42, pues vuelvo a mencionarles lo que les dije. Corroboramos la presencia del acceso tubo-ovárico. Allí podemos ver con tomografía si hay o no grado de compromiso de órganos adyacentes de la cavidad pélvica. Podemos verificar a través de la tomografía si hay o no compromiso de la grasa alrededor de los órganos pélvicos, y si también hay o no compromiso de las arterias y venas ováricas a nivel de la cavidad pélvica. Las adherencias tubováricas, pues, son las adherencias que se forman antes de formarse el complejo tubovárico. Es lo que conlleva. Primero, las adherencias conllevan, si no son tratadas a tiempo, a la formación del complejo tubovárico. Y para recordarles, en la lámina número 43, un esquema de cómo se van formando esas adherencias del ovario con la trompa, que son una de las principales causales del dolor pélvico crónico, de lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que es un dolor pélvico que se manifiesta de forma latente, leve o moderado, que lo manifiesta la paciente cuando tiene relaciones sexuales, cuando se va a hacer un examen ginecológico, porque estas adherencias originan la pérdida de la movilidad de los órganos y originan el proceso inflamatorio como tal. El complejo periovárico, pues el complejo periovárico o inflamación periovárica, pues es una alteración que se origina de tipo inflamatorio alrededor del ovario. Acuérdense que cuando la virulencia es muy alta del patógeno o cuando ya la enfermedad inflamatoria ha avanzado mucho. Acuérdense que el ovario es uno de los últimos órganos pélvicos que se afectan ante una enfermedad inflamatoria pélvica. Sin embargo, pues vemos que estructuralmente el ovario cambia su configuración normal. Al aplicarle la onda Doppler color, vemos que son unos ovarios que están muy vascularizados, están alterados, están grandes, están con múltiples quistes en su interior,
pueden incluso hasta tener pus en su interior y acordarse del signo de la rueda dentada. Debemos hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías en los ovarios, como son los quistes hemorrágicos. Si debemos diferenciar la enfermedad pélvica inflamatoria del ovario, debemos tener un diagnóstico diferencial con quistes hemorrágicos de ovario. Con respecto a esas grandes masas pélvicas, en el slide 47 les demuestro cómo la masa pélvica visualizada en cavidad por tomografía está originando compresión de los uréteres y a su vez estas están originando grandes nefrosis o compromiso renal. Igualmente en la lámina 48, como en un corte sagital se demuestra la presencia de esa gran masa o absceso tubulárico a nivel de cavidad pélvica que está originando compresión de los uréteres y compromiso renal, más que todo de pulmón derecho. Y por último, hablar de la patología del saco de Douglas. El saco de Douglas es unos repliegues peritoneales que se forman entre el útero y el recto o entre el útero y la vejiga. Estos repliegues peritoneales se comienzan a llenar de líquido por el mismo proceso inflamatorio, ¿verdad? Y es uno de los signos también que se consigue con relativa frecuencia a la exploración ecográfica de la enfermedad inflamatoria pélvica. Puede ser originada también por otro tipo de patología, como es la endometritis, por tumores o por ascitis. Pero para que ustedes tengan en cuenta que el líquido libre en el fondo de saco de Douglas o fondo de saco posterior también es otra patología indicativa de enfermedad inflamatoria pélvica. Desde el punto de vista ecográfico, pues se ve una línea anecoica, que es la presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas, que puede ser en leve o en moderada cantidad. Y eso también es indicativo de dolor y de inflamación a nivel de la cavidad pélvica. Así observemos un útero con un endometrio normal, con un endometrio normal, con unos guardias normales. Al tener imágenes indicativas de líquido libre en el fondo del saco de Douglas, también puede ser indicio de una enfermedad inflamatoria pélvica. Desde el punto de vista ecográfico se visualiza, como en el caso de la lámina 51, desde el punto de vista tomográfico también podemos determinar la presencia en algunas oportunidades de la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas. Hay unos marcadores ecográficos que les quiero recalcar ya para finalizar esta charla de la enfermedad inflamatoria pélvica. Uno, que va a haber un engrosamiento de la pared, tanto del endometrio como de las trompas uterinas, que las podemos medir a través del ultrasonido, donde la pared va a tener un espesor o un grosor mayor a 5 milímetros, un signo indicativo de enfermedad inflamatoria pélvica. La presencia de la rueda dentada, que le mencioné que son los mismos pliegues que se forman por la torsión de la trompa, y se forman esos pliegues originando el signo de la rueda dentada. La presencia de septos incompletos o de tabiques incompletos dentro de la trompa dilatada es otro marcador ecográfico de enfermedad pélvica inflamatoria. El signo de la cuenta del rosario, que es el ovario aumentado de tamaño, con presencia de múltiples folículos quísticos periféricos al estroma del ovario, en forma de camándula o de las cuentas de rosario. La presencia, por supuesto, de un complejo tubulárico, que es la adherencia de la trompa con el ovario, el acceso tubovárico, que son las grandes masas axiales donde se ha perdido por
la morfología de útero, ovario y trompa y la presencia de líquido libre en el fondo de saco posterior. Aquí en la lámina 52 les dejo para que tengan en cuenta de todo lo que hemos hablado, un breve resumen de cuáles son los marcadores ecográficos de la enfermedad por difusión. En la lámina 53 y 54 están las imágenes o los esquemas de cómo vamos a ver engrosada la pared mayor a 5 milímetros a nivel de una trompa uterina, cómo es el signo ecográfico de rueda dentada, cómo es el signo ecográfico de la camándula de enanoforitis, cómo vemos la presencia de líquido libre en el fondo del saco posterior, cómo vemos la presencia de septos o tabiques incompletos dentro de la luz dilatada de la trompa uterina, cómo vemos desde el punto de vista ecográfico la presencia de un complejo o acceso tubo-vano, para que más o menos en estas últimas láminas tener los parámetros de la enfermedad inflamatoria pélvica resumidas en estas 3 láminas de todo lo que hemos hablado anteriormente en esta charla. Y termino diciéndoles, si estás preocupado por tu salud sexual, conversa con el especialista en forma confidencial para planificar los estudios y pruebas correspondientes para reducir el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y, por supuesto, disminuir el riesgo de que se nos dañen nuestros órganos pélvicos si no los tratamos a tiempo. Gracias.